El domingo se llevó a cabo un juicio ciudadano en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un juicio al cual convocó la organización Frena, en donde un nutridísimo grupo de mexicanos se dieron cita en la capital del país para llevar a juicio popular al presidente de los mexicanos. Y tengo en la línea aquí, vía Skype, a Gilberto Lozano, al que saludo con mucho gusto, para que nos platique qué fue lo que sucedió este domingo. Te saludo. Igualmente, Pedro, bueno, pues camino a mi casa, que es la casa de ustedes, bastante asoleado porque nos tocó un verdadero sacrificio, pero la gente lo hizo con muchísimo entusiasmo. Ayer la temperatura estaba fuerte y pues por la forma de contaminación que tiene el Valle de México, indudablemente, inclusive a los foráneos acostumbrados a altas temperaturas, fue muy superior el impacto. Mira, déjame decirte, evidentemente, Pedro, hubo un complot para evitar que nuestra marcha luciera probablemente mucho más. Dos elementos te puedo platicar para que la gente conozca. Una fue el secuestro del camión de avanzada por más de 2 horas. Tuvimos que llegar ahí a un proceso de presión muy fuerte, porque no nos dejaban llegar a la avenida Reforma, que es de donde partía del Ángel de la Independencia. Estuvimos secuestrados allí el camión casi 2 horas. Evidentemente fue una instrucción que dio Claudia Sheinbaum. Y por otro, fue muy sintomático y coincidente que se haya echado a volar un festival de la bicicleta en Avenida Reforma ese día. Entiendo que hay una rutina, pero fue muy preparado, muy orquestado. Y bueno, son cosas que afortunadamente, como tú lo ves en las imágenes, Pedro, la gente salimos sumamente contentos, muy entusiasmados. Es una cosa que son fotografías verdaderamente que en la historia de México, con candidatos presidenciales y con eventos ahí mayúsculos, nunca se había tenido estas cantidades. Ahora, si alguien me pregunta, estamos en un conteo basado en drones. Sí superamos la cifra que tuvimos el pasado 21 de noviembre, superada. Pero debo ser muy claro con la gente y realista. No sobrepasamos al 1,000,000 de personas. El sueño que teníamos de que hubiera sido 1,000,000 de mexicanos los que estuviéramos ahí, estuvimos alejados de ese número, probablemente estuvimos cerca de la tercera parte, la mitad, ahí andan las estimaciones, depende de los conteos. Ahorita ya estamos, ahora sí, cabecita por cabecita sumando. Creo que simplemente para dejar una evidencia histórica de esto. Llegamos a tiempo, de las 10 de la mañana a las 11 pudimos ya estar presentes en el evento, en el Monumento a la Revolución. Y como te digo, fue un proceso sumamente serio, muy educado. Se presentaron 15 delitos, corrupción, delincuencia organizada, cohecho y peculado, abuso de las funciones públicas, un golpe completo a la economía pública. Se presentó también pues todo lo que son los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, todo documentado. Y aunque estaba limitado el tiempo para no alargar mucho a que la presencia de la gente, a pesar de que habíamos invitado a que llevaran sus sillas y todo, no deja de ser una cosa al aire libre que es difícil. Entonces pusimos limitaciones de 6 minutos para cada acusación. A cada acusación, Pedro, se le dio la oportunidad de réplica, y ahí viene lo importante. Absolutamente nadie del gabinete de López, nadie de la Consejería Jurídica, nadie de su partido, a quien todos se les dio vista de este emplazamiento, y sin duda pues tampoco el propio Andrés López, se atrevieron a presentarse en este evento para el que estaban invitados, exhortados de manera respetuosa y por escrito, como tenemos constancia. Y el grito de cobarde, el grito de, además los de culpable, porque en cada delito se tomaba el veredicto de la gente. Como era muy apabullante el grito de culpable y el levantar las banderas para unánimemente ver la culpabilidad, yo, actuando como presidente de este, vamos a llamarlo así, jurado ciudadano, juicio ciudadano o tribunal ciudadano, siempre di la opción
de que levantara la mano, porque fue una convocatoria abierta y pública, de que levantara la mano alguien que pensara que es inocente. No hubo ese atrevimiento de parte absolutamente de nadie, Pedro. Fíjate que tuvimos una situación de que un grupo de simpatizantes de López, muy conocido porque eran los que iban a gritar al campamento, bueno, pues hubo un colectivo que se llevó la gente al Zócalo y ahí se estuvieron divirtiendo hasta a golpes entre gente simpatizantes de López y 25 gentes, creo que se llaman Campamento México. Ahí estuvieron en las dimes y diretes. El Zócalo nunca pasó de 45 gentes porque la gente desde un principio estuvo muy claro. O sea, el evento era en el Monumento a la Revolución, era donde sentíamos la garantía de hacerlo con todas las de la ley. El sonido, gracias a Dios, funcionó muy bien. Y bueno, se presentó una sentencia en donde a grandes rasgos, Pedro, menciona el darle vista. Esto conforma ya una denuncia formal que llevaremos a las autoridades mexicanas y a los tribunales internacionales. Le daremos vista a todos los mandatarios estatales, a todos los diputados de los congresos locales, sin duda al Congreso de la Unión, y no se diga a todas las entidades internacionales observadoras de derechos humanos o de la OSD, de la ONU, y entonces estamos armando un equipo para en esta semana ser capaces de que esté el video, que ya está ahorita en preparación ya más profesional, de este tsunami ciudadano que grita culpable a López. Quiero destacar algo, Pedro, si me permites, y abrirme a las preguntas que tú tengas. Solo un periódico de todo el país puso en primera plana este impacto o fenómeno social que se dio. Yo he siempre visto con mucha admiración todas las marchas que ha habido en la historia. Iluminemos México, la marcha de las mujeres. Por mucho, todas fueron superadas. No se diga aquellas de candidatos históricos que en el Monumento a la Revolución dieron sendos mensajes. Por mucho fue superado esto de esas organizaciones partidarias a este fenómeno social. Y es increíble que la prensa nacional, por lo visto, está bastante orquestada. Solamente uno periódico se atrevió a poner en primera plana esto que fue impresionante en la cantidad de gente. Oye, Gilberto, más o menos ¿cuánta gente calculas que estuvo ahí en los conteos iniciales que tienen? ¿Arriba de 400,000? Yo diría que está cerca de ese número. Podría andar entre 350 y 400, y debo de ser muy claro con los mexicanos, Pedro, nuestra expectativa era 1,000,000, no, indudablemente. Nadie nos puede negar que no logramos ese número. Con todo el esfuerzo que esta alianza de los medios como el de ustedes, que cree en la participación ciudadana, que cree en el empoderamiento ciudadano, pues entre la crisis económica, la crisis de la pandemia, claro, yo sí me atrevería a acercar el número 400,000 personas. Pero nada denestable, ¿eh? No, definitivamente la gente que vive el proceso lo califica de 10, pero nosotros que traemos una expectativa que le llamamos masa crítica, no nos podemos hacer tarugos. Y claro, eso ha sido una de las principales características que tiene Frena, decirle a la gente lo que es, y quedamos a la mitad de ese meta que teníamos en esta, y no subimos. Ese fue el otro asunto. De 76 habíamos subido a 184 y lo subimos a 420, y ahorita estuvimos casi tablas con el evento del 21 de noviembre. Claro, estamos saltando el año con esta escalada de precios, con dificultades de que pues ha habido más gente que ha perdido a un ser querido por los meses de la pandemia. Entonces, sí, no es nada despreciable. Yo no podría, me sentiría muy mal si no le agradezco a todos los mexicanos que se hicieron presentes, que hicieron un esfuerzo para estar ahí. Y hay un dato que te quiero dar. Me atrevo a decir, Pedro, y lo digo pues como un reto para nosotros. La gente de fuera de la Ciudad de México era mayor que la de la propia Ciudad de México.
Fíjate qué dato más interesante, porque es un dato Sí, interesante que te muestra la rigidez de lo que está pasando no solamente en el Distrito Federal, sino todo el descontento que hay a nivel nacional en contra de esta administración. Y te pregunto, Gilberto, ¿qué sigue? Me decías ahorita que ibas a hacer llegar esta sentencia, porque ya hay una sentencia dada por este tribunal, a los miembros del Congreso de la Unión, a distintos gobernadores de los estados, ¿para qué sigue de esto? Entonces, ¿se le entrega a qué diputados? ¿A todos? a ¿A todos. bancadas de oposición? ¿O cómo Así se les va a es. hacer Mira, llegar? ellos tú sabes que se manejan mucho, le llamo management by newspaper. O sea, la administración de los políticos es mucho lo que aparece en la prensa. Juegan el juego de estar viendo el mismo proceso social. Recuérdate aquella serie de Netflix de Social Dilemma, en donde la gente le hacen ver nada más lo que le gusta ver. Entonces, aquí la idea es que cada coordinador estatal se va a hacer cargo de que le llegue a cada diputado local de su Congreso, le llegue a los diputados federales, al mandatario estatal, el video de la presencia de la gente, la sentencia y la denuncia completa que en este momento, con las acusaciones que se presentaron y ya con el veredicto, vamos a tener un documento, Pedro, la verdad, sumamente profesional, muy completo, porque esa fue parte de las reglas. Si tú te vas a parar al micrófono, Basado en derecho. Sí, tiene que estar basado en derecho, los hechos cronológicos, las fuentes que tienes de las pruebas fehacientes, evidencia que se llaman documentales públicas, documentales privadas, los informes de la Secretaría de Hacienda, el informe del INEGI, etcétera. O sea, todo documentado. Y esa fue una tarea que yo quiero reconocerle al grupo que estuvo ahí. Evidentemente debo mandarle un saludo, pero bueno, pues nuestro amigo Rafael Loret hizo una muy buena tarea, muy documentada, porque pues hay delincuencia organizada en este asunto, y creo que ahí hubo unas posturas sumamente valientes a la gente que se sumó, porque evidentemente se le acusó de crear un narcoestado. Con todas las evidencias, ahí frente a todo el público, me entregó Rafael un USB, digo yo en representación así de lo que sería el equivalente a un juez. Hablamos de Rafael Loret de Mola, ¿va? Digo, Rafael Loret, perdón, el papá de Carlos Loret de Mola. De Carlos, exactamente. El papá de Carlos tuvo dos acusaciones muy... para que la gente lo sepa, ¿no? Sí, autor de más de 35 libros de análisis político, siempre activo, y hay una frase con la que nos compartí en el Consejo Rector ayer, dijo, si fue la última cosa que hice en mi vida, me voy feliz, porque él se había cuidado mucho del coronavirus, apreciado Pedro, y bueno, fue muy valiente su actitud de decir cero cobardía, presenta las acusaciones y entrega los USBs de todas las pruebas que él tiene de la colusión que hay con el crimen organizado del gobierno de López. O sea, fue muy atrevido, lo hizo delante de todo el público, y creo que esto fortalece muchísimo la denuncia, sobre todo con autoridades internacionales. No esperamos nada nuevo de Alejandro Gersmanero, no esperamos mucho de la denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados, pero creemos que vamos a tener un eco internacional, y aunque no nos trataron bien en algunos medios internacionales, hay uno que para nuestro gusto su corresponsal fue muy poco profesional, bueno, pues sí tuvo un impacto mediático internacional, y creemos que esto fortalece el ir a la siguiente estrategia. Y la siguiente estrategia para nosotros es, terminar de hacer visible esta sentencia para todo mundo. Ya López es un presidente espurio, es un presidente ilegítimo, y se le acusó o se le quedó en el veredicto como el enemigo público número 1 de México o el gran traidor. Y que en cada lugar donde se presente, la gente no solamente tiene el derecho, tiene el deber de hacerle saber que es un presidente espurio. No tanto por la cobardía que tuvo el no irse a defender, sino por la debacle que ha creado en todos los renglones en su gestión. Entonces, para la gente dijimos, vamos a correr la voz, vamos a hacer crecer, tenemos que lograr la masa crítica, y entonces iremos con acciones más contundentes, en donde hablamos ya de boicot al pago de impuestos, ya más fuerte el tema de
decirle a la gente con claridad lo que le llamamos el sello frena, o sea, cuál es la brújula del voto para el 6 de junio, bien claritos, aquí están, son sobre todo los 315 puestos más importantes, los 300 de diputados y los 15 gobernadores. La gente va a tener clarito todo el estudio de esos probablemente 1,500 candidatos, donde nosotros certificamos si tienen historia de servidor público o son viles ratas y participantes y cómplices de esta dictadura. No, borregos del presidente. Pues te agradezco mucho, Gilberto. Estaremos muy al pendiente. Tú sabes que el compromiso de Central FM Equilibrio es con la verdad y nosotros apoyamos este movimiento desde el inicio y seguiremos en ello. Cuentas con nuestro apoyo y, por supuesto, la ciudadanía. Te agradezco mucho, Pedro. Que la pasen bien. Dios bendiga a México. Igualmente.